Muy buenos días a todas y a todos, una alegría de estar junto a ustedes en este domingo 26 de junio, tiempo durante el año, 13º domingo durante el año. Por eso vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Dios de la paz y la esperanza, que la presencia de nuestra Madre la Virgen estén ahora y siempre con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Delante de Dios vamos a pedir perdón por nuestros pecados y vamos a decir: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Y Dios, que es tan grande, tan lleno de misericordia, tenga esa misericordia con nosotros. Perdone nuestros pecados para que así algún día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, que mediante la gracia de adopción filial quisiste que fuéramos hijos e hijas de la luz, concédenos que no nos dejemos envolver en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre vigilantes en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la palabra de Dios. Primera lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos tiempos el Señor le dijo a Elías: unge a Eliseo, el hijo de Safat, originario de Abel Mecolá, para que sea profeta en lugar tuyo. Elías partió luego y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba orando. Delante de él trabajaban 12 yuntas de bueyes y él trabajaba con la última. Elías pasó junto a él y le echó encima su manto. Entonces Eliseo abandonó sus bueyes, corrió detrás de Elías y le dijo: déjame dar a mis padres el beso de despedida y te seguiré. Elías le contestó: ve y vuelve, porque bien sabes lo que ha hecho el Señor contigo. Se fue Eliseo, se llevó los 2 bueyes de la yunta, los sacrificó, asó la carne en la hoguera que hizo con la madera del arado y la repartió a su gente para que se la comieran. Luego se levantó, siguió a Elías y se puso a su servicio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al Salmo vamos a responder: enséñanos, Señor, el camino de la vida. Enséñanos, Señor, el camino de la vida. Protégeme, Dios mío, pues eres mi refugio. Yo siempre he dicho que tú eres mi Señor. El Señor es la parte que me ha tocado en herencia. Mi vida está en sus manos. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi lado jamás tropezaré. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Por eso se me alegran el corazón y el alma, y mi cuerpo vivirá tranquilo, porque tú no me abandonarás a la muerte, ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enséñame, Señor, el camino de la vida. Enséñame el camino de la vida, sáciame de gozo en tu presencia, y de alegría perpetua junto a ti. Enséñame, Señor, el camino de la vida.
Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven pues la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Su vocación, hermanos, es la libertad, pero cuiden de no tomarla como pretexto para satisfacer su egoísmo. Antes bien, háganse servidores los unos de los otros por amor, porque toda la ley se resume en un solo precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues si ustedes se muerden y devoran mutuamente, acabarán por destruirse. Los exhorto pues a que vivan de acuerdo con las exigencias del Espíritu. Así no se dejarán arrastrar por el desorden egoísta del hombre. Este desorden está en contra del Espíritu de Dios y el Espíritu está en contra de ese desorden. Y esta oposición es tan radical que les impide a ustedes hacer lo que querían hacer. Pero si los guía el Espíritu, ya no están ustedes bajo el dominio de la ley. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con símbolos muy duros, Jesús nos enseña la radicalidad del seguimiento que espera de nosotros. El Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando ya se acercaba el tiempo en que tenía que salir de este mundo, Jesús tomó la firme determinación de emprender el viaje a Jerusalén. Envió mensajeros por delante de ellos y fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento. Pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque supieron que iba a Jerusalén. Ante esta negativa, sus discípulos Santiago y Juan le dijeron: Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió hacia ellos y los reprendió. Después se fueron a otra aldea. Mientras iban de camino, alguien les dijo a Jesús: Te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: Las zorras tienen madrigueras y los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. A otro Jesús le dijo: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le replicó: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro le dijo: Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó: El que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nos encontramos hoy en un tema de, un poco, como decía en el comienzo, la radicalidad del llamado. Aunque vemos distintas perspectivas. Por ejemplo, ¿cuál? Aquí en la primera lectura del libro de los Reyes, cuando Elías unge a Eliseo, o sea, cuando le pasa el llamado y la vocación de ser un discípulo, digamos un profeta, un discípulo de Elías. Y Eliseo, ustedes saben la historia, después acompaña a Elías y entonces es un discípulo, digamos, Elías se lo lleva un carro de fuego al cielo y Eliseo queda como profeta.
¿qué pasa con esta situación? Fíjense, Eliseo era uno que, dice, estaba arando con 12 yuntas de bueyes. Quiere decir que era un hombre rico, un hombre poderoso, 12 yuntas de bueyes. Sin embargo, cuando Elías le pone el manto, es decir, lo llama para que él sea profeta, él acepta y asume. Aunque fíjense, dice, déjeme despedirme de los míos. Y después, ¿qué hace? Mata a los 2 bueyes, mata la yunta de bueyes de él, quema el arado, y se lo da a su familia. Y después, entonces se despide y se va con Elías. ¿Qué quiere decir? Él deja todo preparado, pero realmente un hombre de tanta posición abandona todo, abandona su familia, abandona todo. La radicalidad del llamado, en este caso de un profeta, ¿no? Que en realidad está en paralelo con lo de Jesús, aunque el llamado de Jesús tiene 2 partes. Y uno dice, ¿cómo 2 partes? Claro, primero es que comienza el camino, según el Evangelio de Lucas, comienza el camino hacia Jerusalén. Ese camino hacia Jerusalén, los 10 capítulos que siguen del Evangelio de Lucas, va a seguir camino a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? A concretar su misión. Y entonces, en ese camino aparecen obstáculos. Por ejemplo, en Samaria pide alojamiento y no le quieren dar alojamiento. Es normal eso, porque todos sabían que los samaritanos tenían como templo a Samaria. En cambio, los judíos tenían como templo a Jerusalén. Eran como opuestos. Como iban a Jerusalén, no los aceptaron, no los recibieron. Sin embargo, miren la reacción de los discípulos. Dice Santiago y Juan, dice, quiere que mandemos fuego desde el cielo para que los castigue. O sea, a ver, si no son de los nuestros, hay que castigarlos. ¿Y Jesús qué hace? Los reprende. ¿Por qué? Porque el mensaje de Jesús no es proselitista. Acá hay un detalle muy importante, que cuando queremos ser misioneros, no tenemos que hacer proselitismo de la Iglesia Católica. Lo que tenemos es que vivir la palabra de Dios en coherencia. No es que tenemos que hacer difusión y propaganda para que se hagan de la Iglesia Católica. Jesús muchas veces, frente a gente de otras religiones y de otras culturas, por ejemplo la sirio-fenicia o por ejemplo el centurión romano, nunca les impone que sean de su religión. A la sirio-fenicia no le dijo, hacete judía, ni al romano, a ninguno. Cada uno con su identidad, ¿ve? Y no solo el respeto al otro, que puede tener una perspectiva distinta, pero que, a ver, como dijo el Evangelio del domingo pasado, por sus frutos lo conocerán. A ver qué frutos doy, y entonces, porque algunas veces creen que uno quiere hacer proselitismo cuando es misionero. No, lo que hay es que vivir la buena noticia de Jesús. Y en esto se marca, ¿saben por qué? Porque siempre con el tema religioso está pegado como el poder. Es uno de los defectos graves de muchos agentes de pastoral, en general, agentes de pastoral en total, digo, curas también, obispos. ¿Por qué? Porque quiero imponer con poder mi fe o mi perspectiva. Y así no es el camino de Jesús. El camino de Jesús es testimonio, es ser profeta, es ser testigo, pero no imponer. Ese no fue el modo de Jesús. Por eso Jesús a estos que querían los reprende, porque así no se utiliza la religiosidad, no se utiliza para imponer poder. Esta es una primera actitud que nos muestra Jesús. Por imposición de poder, la fe no puede ser. La fe tiene que ser por amor,
por decisión del corazón. No puede ser por imposición. Porque si es por imposición, pues no es fe, porque no va a haber amor. Entonces, Jesús sigue el camino, este largo camino, como le digo, hasta Jerusalén para la muerte y resurrección. Pero en el camino empiezan los llamados. Y en este primer llamado uno le dice, yo te seguiré. Y dice, bueno, Jesús le respondió, las zorras tienen madrigueras, los pájaros nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Lenguaje y mensaje. ¿Qué quiere decir? ¿Que él no tenía ningún lugar donde quedarse alguna vez? Bueno, según los estudios parece que él tendría que tener algún lugar en Cafarnaúm, donde más vivió, digamos. Pero cuando se larga la itinerancia, está dispuesto al camino, está dispuesto a lo que sea. El ser peregrino en la vida es un poco eso, el tener la apertura a la disposición de lo que Dios vaya diciendo. Y después vuelve otra vez. El primero, Él se ofrece para ir. Los otros los llama Él. Y acá también tenemos que ver el lenguaje y el mensaje. ¿Por qué? Porque al llamarlo dice, sígueme. Pero Él le respondió, Señor, déjame primero enterrar a mi padre. Y Jesús le dice, deje que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Y uno dice, muerto no va a enterrar a otro muerto. ¿Ves lo que quiere decir? Lenguaje y mensaje. Los muertos no entierran. Y no quiere decir que esté caminando con Jesús y justo se le muere el papá. Más bien quiere decir, esperá que se muera mi papá, entonces después te sigo. O sea, déjame cumplir, digamos, con mi papá, y entonces lo que está pidiendo es una radicalidad de entrega. Radicalidad que va a ser enfatizada con el que viene, con el otro que le dice así, te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, el que empuña el arado y mira hacia atrás no sirve para el reino. Uno dice, a Elías le dijo, déjame despedirme de lo mío. Y lo dejó. Se fue, mató a los bueyes, quemó el arado, pero se despidió de lo suyo, ¿o no? Y no quiere decir que no se despida de lo suyo. Yo cuando me fui, me despedí de mi familia. Cuando me fui a Argentina, claro, ¿no? A ver, lenguaje y mensaje. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tengo que buscar seguridades. Porque ¿saben qué? El mirar para atrás es el decir, ay, si yo hubiera hecho esto, ay, si yo hubiera hecho lo otro, ay, si... Porque en el fondo es cierto que siempre queremos en la vida tener seguridades. Tengo una seguridad, por ejemplo, en el trabajo, tengo una seguridad en esto, queremos seguridades, como que la vida va a ser segura, y la vida nunca es segura. Y con la pandemia lo aprendimos muy bien. Yo creo que es hora de que nos demos cuenta. Un simple virus que empezó del otro lado del mundo, en China, se nos vino hasta acá y nos cambió la vida a todos. El que diga que no le cambió la vida, miente. Nos cambió la vida a todos. Y un simple virus cambió proyectos, cambió modo. Y no solo, ahora seguimos en un tiempo así, porque la cultura en este cambio de época se globalizó tanto que hay una guerra en la otra punta, en Ucrania, y a nosotros nos aumenta la gasolina. Y porque falta el trigo no sé dónde, a nosotros ya nos aumentan los alimentos. Como que estamos tan interconectados mundialmente que el mal de uno que provocan algunos para ganar más dinero por codicia, resulta que lo pagan todo. Lo paga el mundo entero, lo sufre el mundo entero. Entonces, decir que tenemos seguridades hoy más que nunca, tal vez en otros tiempos se podría decir algo, ¿no? Pero hoy más que nunca
sabemos que cada día y cada paso estamos en las manos de Dios. ¿Y por qué? Porque se nos presentan desafíos todos los días. Un día uno, otro día otro. Y uno dice, pero estar en esa disposición del Espíritu, en esa escucha, en esa novedad, eso es el reino de Dios. En cambio, buscar seguridades, que no me cambien nada, entonces no sirvo para el reino. Y uno dice, puede ser esa radicalidad que le dan, yo que sé, a los curas o a las religiosas. No se trata de eso. Se trata de una radicalidad de opción, porque sea cual sea la vida que tomo, si por mi opción de fe, por mi opción de verdad, de justicia, me tienen que perseguir o me tengo que entrar en conflicto, lo tengo que saber asumir. ¿Por qué? Porque esa es la realidad. Si a Jesús lo persiguieron, ¿por qué no me van a perseguir a mí? Si digo la verdad, la justicia, la sinceridad, si soy generoso con los demás, en un mundo que no quiere ser generoso, que quiere promover la codicia, que quiere promover el odio, que se odien unos con otros y que ponen e imponen millones y miles de millones de dólares con armas para que se sigan matando. No es precisamente el camino de la paz. En medio de este mundo, en medio de este cambio epocal, nosotros tenemos que construir la paz. Sí, sabiendo que contamos con el Espíritu de Dios. Y si tenemos que cambiar y modificar nuestras vidas, lo asumimos. Eso es no mirar para atrás. Lenguaje y mensaje. No es que no me despida de mi padre, de mi madre, o de mis amigos, de mi familia, ni es tampoco que un muerto vaya a enterrar a otro muerto. Eso no es. Es decir, realmente me pongo en las manos de Dios y voy discerniendo, según el Espíritu, según lo que me va diciendo la vida, las cosas que son de Dios. Porque en eso estará el verdadero camino de la felicidad. Podremos confundirnos muchas veces, pero si nosotros ponemos nuestro corazón en ese camino de Dios, no importa lo que tengamos que modificar. Tantas veces hemos modificado, la podemos volver a modificar. Sino que importa que tengamos la certeza que escuchamos a Dios y seguimos su rumbo. Porque somos peregrinos en esta vida. Nos levantamos y todos los días caminamos hasta que un día descansemos cuando volvamos a la tierra, al gran silencio. Vamos a pedirle entonces a Jesús y la Virgen nuestras intenciones. Sobre todo yo diría en este tiempo de cambio de época tan fuerte, que a mucha gente los deja en la indigencia, que sabemos que ahora están provocando el hambre de muchos pueblos, la migración con miles y miles de hombres, mujeres, familias y niños que están emigrando. Vamos a pedirle a Dios y a la Virgen que seamos verdaderamente solidarios en ese camino que nos propone. Y vamos a pedir nuestras intenciones. Oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso, que por su inmensa misericordia nos ha llamado a seguirlo, sin importar nuestras condiciones, y digamos con fe: que seamos fieles a tu llamado, Señor. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por el Santo Papa, por nuestro obispo y por los sacerdotes, a quienes Jesús hoy le dice que quien pone la mano en el arado y mira para atrás no es digno del reino, para que Él robustezca su fe y haga que sus testimonios se extiendan por toda la tierra. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por los dirigentes políticos, para que no caigan en el engaño y en la seducción del poder, sino que sepan gobernar con espíritu de servicio en la búsqueda del verdadero bien de la sociedad. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por los jóvenes que se sienten llamados por Dios, para que en su vocación, como en los tiempos de Elías y de Jesús, es Él quien los sostiene
y fortifica, y así se afianza en su deseo de entregar totalmente por el Evangelio. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por quienes ponen su confianza en los bienes terrenales, para que inicien su conversión compartiendo parte de sus bienes materiales, y de esta manera empiecen a acumular buenas obras en el reino de los cielos. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Por nuestras comunidades, para que la reconciliación con Dios y con los hermanos sea fuente de un amor recíproco, pues como dice el apóstol, toda la ley se cumple con una sola frase: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Oremos. Que seamos fieles a tu llamado, Señor. Pidamos entonces, como les dije, por todos los migrantes, miles de pueblos, de hombres, mujeres y familias, que realmente seamos fieles a tu llamado y seamos solidarios con todos aquellos que necesitan. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ofrecer los dones del pan y del vino. Bendito sea, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este pan, fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor Dios del universo, porque de tu generosidad hemos recibido este vino, fruto de la vid y del trabajo de los hombres. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Recen para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa Iglesia. Padre, te pedimos que el sacrificio salvador de tu Hijo, Rey de la Paz, ofrecido bajo estos signos sacramentales que expresan la paz y la unidad, sirvan para afianzar la concordia entre todos tus hijos e hijas. Que el Señor esté con todas y todos ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre misericordioso y Dios fiel, porque nos diste como hermano a tu Hijo Jesús. Él siempre se mostró misericordioso con los pequeños y los pobres, con los enfermos y los pecadores. Él se hizo cercano a los oprimidos y afligidos. Él anunció al mundo con palabras y obras que tú eres Padre y que cuidas de todos tus hijos. Por eso con los ángeles y santos te aclamamos diciendo sin cesar: Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, Dios que amas a hombres y mujeres y que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifiques estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesús, Hijo tuyo y hermano nuestro.
porque Él mismo, aquella noche antes de morir, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó pan, te dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. De la misma manera, después de cenar, tomó el cáliz, volvió a dar gracias y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres y mujeres para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo y nuestro hermano, a quien por su pasión y muerte en la cruz llevaste a la resurrección, anunciamos la obra de tu amor. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos, por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección, en la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco, nuestros obispos y todo el pueblo que adquiriste para ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos y hermanas. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que podamos servirlos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que murieron, de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida. Y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, con los apóstoles y los mártires y todos los santos te alabaremos y glorificaremos por Cristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con una gran confianza, recemos a nuestro Padre del cielo diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz de Jesús esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hermanos y hermanas, nos damos la paz. Que tengamos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesús, el Hijo de María. Felices los invitados a esta mesa del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Concédenos, Padre, tu espíritu de amor, para que renovados por el cuerpo y la sangre de tu Hijo único, trabajemos eficazmente para promover entre todos los hombres y mujeres la paz que Él mismo nos dejó y que estemos dispuestos al Espíritu de Dios, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todas y todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos irnos en la paz de Dios. Demos gracias al Señor. Que Dios los bendiga.